Golpismo judicial se dice hoy en la política. Baltasar Garzón, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Javier. ¿Cómo se dice esto en judicatura? ¿Cómo es esta sentencia? La sentencia del Tribunal Supremo en la que condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para mí es una sentencia injusta, es una sentencia incoherente, que la valoración de la prueba no es creíble y por tanto es criticable. Acato, lógicamente, como no puede ser de otra forma, la sentencia, pero jurídicamente discrepo profundamente de ella porque se hacen valoraciones que no tienen una base fáctica probada, como se demuestra con el voto particular de dos de las magistradas. Es muy grave esa discrepancia, sobre todo cuando se trata de procesos en los que solo hay una instancia. Esto es una instancia única y tenemos dos visiones totalmente contrapuestas, de modo que el ciudadano, aparte de las valoraciones políticas que están decantadas en una posición o en otra, queda absolutamente inerme porque no entiende. Y una sentencia, un pronunciamiento judicial que no se entiende por la ciudadanía no es una buena resolución. Se puede profundizar más. Claro. Vamos a leer el fondo enseguida y vamos a leer argumentos y contradicciones ahí. Pero, ¿es una sentencia política? Es una sentencia que ha optado la mayoría del tribunal por seguir una línea prácticamente unilateral, predeterminada y focalizando en solo un posible o unos posibles autores. El curso del procedimiento ha ido decantándose hacia uno solo, el fiscal general del Estado, pero para esa decantación se cometen varios errores desde mi punto de vista y no se valoran circunstancias como la posición que el fiscal general tiene dentro del Ministerio Fiscal, las obligaciones del fiscal general como cúspide, cuando tiene no solo que garantizar el cumplimiento de la legalidad, sino también el deber de información y compatibilizarlo con los derechos de defensa y presunción de inocencia. Ahí la sentencia hace una valoración que es errónea desde mi punto de vista y un voto particular que es coherente, lógico, con toda la cadencia probatoria que se ha celebrado, que se ha desarrollado en el juicio. Vamos a leer enseguida el fondo de ese fallo y de esta sentencia, pero hoy la polémica política está servida ya y es sorprendente, además, quién la está rentabilizando y rentabilizando sola. Porque el Partido Popular hoy no ha lanzado la gran ofensiva en el Congreso. Es Isabel Díaz Ayuso, ella sola, la que hoy está capitalizando la victoria. Su pareja tumba al fiscal general del Estado. Ayuso y la Comunidad de Madrid tumban al fiscal general del Estado. Isabel Díaz Ayuso, hoy sola. Esto hace caer a plomo a un gobierno en cualquier democracia liberal y no nos podemos acostumbrar, por tanto, a que todo valga. Es muy triste que hayamos tenido que llegar a esta situación por la utilización de las instituciones que son de todos los españoles por parte del gobierno y de su presidente. Pablo Collantes y solo su jefe de gabinete, porque Miguel Ángel Rodríguez está en un tono absolutamente incendiario diciendo que va a caer también el presidente y su mujer, que van, con la expresión que él utiliza, pa'lante. Sí, Javier, publicaba dos mensajes con 2 horas de diferencia, uno en el que señalaba al Constitucional asegurando que Conde Pumpido no va a poder salvar, dice, al fiscal general del Estado, y otro en el que directamente ataca al presidente del gobierno, asegurando que Sánchez es un dictador y que tanto él como su familia irán pa'lante, como vaticinando un proceso judicial. Por cierto, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, que tiene una foto de perfil en la que aparece él mismo con una bola de cristal como adivinando algo y en la que puede leerse la que es ya su expresión estrella, ese pa'lante. En la sentencia del Supremo hay claves suficientes para entender que Pumpido no va a poder salvar al fiscal delincuente. Lo siento, Sánchez, pa'lante. Estás hundido, eres un dictador. Hoy tendría que caer tu gobierno. Solo hay que ver tu cara. Ayuso te gana de largo.
Tú no puedes salir a la calle, a ella la admiran. Tú y tu familia y tus adjuntos vais pa'lante. Para preguntar criterio técnico, se dice, y efectivamente el novio de Ayuso no podrá beneficiarse de esto. Bueno, eso es lo que de momento dice el Supremo. El novio de Ayuso recibe un cierto tirón de orejas por haber dicho aquello de o me suicido o me fugo. A raíz de la revelación, de la filtración del fiscal general del Estado, me han destrozado la vida. Lo que puede pasar es, o me voy de España o me suicido, porque el dinero que llevo gastado, el destrozo personal, etcétera. Entonces yo digo, si esto va a ser siempre así, me escapo. Yo sí, no recomiendo ninguna de las cosas y en todo caso que hable con su abogado, que será el que mejor le pueda asistir en esa duda. ¿Vale? De acuerdo. Gracias. Gracias. Pedro Gómez, el Tribunal Supremo le tira de las orejas diciendo menos dramatismo y dice no se va a beneficiar de esto. ¿O sí? Y es que una de las cosas que declaró González Amador es que se había hecho un daño reputacional sobre su persona irreparable y que se había afectado plenamente a su derecho a la defensa. Lo que dice la sentencia que conocimos ayer es que estos argumentos eran extremadamente tremendistas, aunque era lógico por su posición de acusado, y que confían plenamente en el jurado que vaya a juzgar las causas que tiene González Amador y que son conscientes de que esta sentencia no podrá servir como prueba para la nulidad de esos procesos judiciales que tiene González Amador, del que dicen además ya no es un ciudadano particular, sino un personaje público, mal que le pese. Sí, solo quería decir en relación a la última afirmación del catedrático Urías sobre la nota, que es verdad que se mete con calzador, pero hay un detalle importante, porque se está relacionando la sentencia mayoritaria de la nota con el correo, pero realmente eso no es así. Es lo que dice la sentencia, pero no es así, porque hay un hecho en medio que se afirma, pero no se valora ni se dice, que es la filtración o la prepublicación por El País a las 7 y pico de la mañana de esa nota. Y lo que se dice en la nota ya está publicado en los correos. Por tanto, la filtración no se nutre del correo, sino de algo que sucede después. Con lo cual, la relación de causalidad entre la nota y el correo se rompe, y eso es importantísimo. En segundo, ¿Esto cae en el Constitucional? Claro, sí, una de las razones, de las múltiples que hay para que pueda ser apreciado un recurso de amparo, es esta, y supongo que irán por ahí, ¿no? La apariencia, el problema de lo del colegio de abogados y demás es la apariencia de imparcialidad que se tiene que dar en un contexto como es este, y eso resulta grosero, ¿no? Aparte de que políticamente tenga otra trascendencia. Y luego, lo último es que no afecta al proceso. Lo que dice el Tribunal Supremo es que el correo de Marras no se puede utilizar como prueba en el proceso que este señor va a sufrir o está sufriendo, por tanto tal, y que los jueces tienen la suficiente capacidad para tal, pero es que en todo caso no se juega en ámbitos distintos, no afecta a la presunción de inocencia, no puede perjudicar nunca lo que ha ocurrido. Exacto. La imputación que se le hace al fiscal nunca puede afectar, aunque sí se ha pretendido y se ha instrumentado todo en la otra causa, que ese es el objetivo que desde el principio llevaba a Miguel Ángel Rodríguez. Bueno, pues esto es lo que tenemos hoy y esta es la lectura, y en el Congreso hoy los socios del gobierno están hablando literalmente. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Señor Urías, ¿cómo es posible? Hay tres saltos en la lógica que ahora mismo no cuadran. Claro, a ver, la sentencia aparentemente no está mal hecha, es una sentencia sólida, con muchos argumentos jurídicos, muy larga, 240 páginas, bueno. Pero es que resulta que al final el núcleo de la sentencia, el problema principal que se plantea, se resuelve en 4 o 5 párrafos y sin dar mayor explicación. Es decir, el tribunal nos dice que está convencido de que tiene que haber sido el fiscal general. Dice, no hay otra explicación posible, tuvo que ser él. Pero es incapaz de explicarnos cuáles son los argumentos, los datos objetivos que le llevan a este convencimiento. Luego, una sentencia llena de frases muy sólidas, diciendo estamos convencidos sin duda,
pero que es incapaz de explicar de dónde sale el convencimiento. A mí como ciudadano no me importa que el juez esté convencido o no. Lo que me importa es que haya datos que permitan a cualquiera, objetivamente, llegar a ese convencimiento. Y eso es la parte que la sentencia le da menos importancia y es lo que no somos capaces de encontrar en ningún lugar. Baltasar Garzón. Desde mi punto de vista, la sentencia jurídicamente es bastante floja. Yo la catalogo como una sentencia al peso. Es decir, 233 páginas, de las cuales yo he calculado que 50 son las aprovechables y de ellas son 30 y tantas del voto particular, ¿no? Porque, probatoriamente es inane, es decir, como bien decía Urías, hacen afirmaciones, pero hacer esas afirmaciones tienen que tener una base probatoria comprobada, demostrada. No puedes decir que las cosas suceden porque sí. Por ejemplo, cuando se dice que habla por otros medios con el periodista de la SER, tienes que decir cuáles son esos medios. No puedes decir, bueno, habla por otros medios. ¿Cuáles? Porque si no, es imposible que hagas el juicio de valoración ponderado. Cuando dice que circunscribe solo a un círculo de cuatro personas y él 5, lo hace porque si no es así, pierde el control de los 400 y pico que el juez de instrucción se negó a investigar. Invierte la carga de la prueba, le dice que el fiscal no ha hecho nada. No, es que, mire, el fiscal, que es en este caso el acusador, no tiene que hacer nada. Tiene que ser antes la acusación quien tiene que romper el principio de presunción de inocencia. Pero el círculo es tan pequeño porque de esa forma se puede unir la filtración del correo con la de la nota. Porque si cae la del correo, la nota es absolutamente atípica, porque no existe esa tipicidad. Lo dice muy bien el voto particular, porque dice, oiga, no había otra solución posible para evitar que se siguiera cometiendo un hecho ilícito como era el bulo establecido que afectaba a una institución fundamental constitucional como es el Ministerio Fiscal. Y además, se desarrolla fuera del ámbito de la presunción de inocencia. Ese pacto de posible acuerdo era incluso extraprocesal, no se había iniciado el proceso judicial. Tiene que ser controlado por un juez a posteriori, es decir, y la propia persona interesada a través de su defensa hace dejación de esa confidencialidad, se le pasa a Mar, se le pasa a un abogado del Estado amigo, es decir, no, ya era público. Hoy tenemos una cuestión y es esta, si esto es una sentencia política preescrita ya, porque ha dividido al tribunal exactamente con condena de los conservadores y voto de exculpación de los progresistas. Hoy, esa frase, el acusado o una persona de su entorno, hoy José Hermida recuerda Rafi Escobedo y aquel solo en compañía de otros. Es lo suficientemente vaga como para poder condenar casi a cualquiera. Y hoy esto daña la imagen de una fiscalía y de una justicia a la que la nueva fiscal, Teresa Peramato, hoy ha jurado cargo y adhesión, así. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Fiscal General del Estado, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Y que ahora va a dejar todavía más complicaciones, porque tras esta imagen, Pedro Gómez, lo que viene es recurso, primero de nulidad, pero seguro al Constitucional. Sí, y ahora mismo el fiscal general del Estado tiene 20 días para presentar ese incidente de nulidad ante el Tribunal Supremo, pero es un recurso que tiene pocos visos de prosperar. Primero, porque se presenta ante el mismo tribunal que ya le ha condenado, y en segundo lugar, porque de esas más de 230 páginas, alrededor de 120 son para argumentar y explicar que tanto la instrucción se hizo bien como que las cuestiones previas que se plantearon no se admitieron. Por lo tanto, una vez que se presente esa cuestión de nulidad ante el Supremo y sea rechazado, podrá en ese momento presentar ese recurso de amparo al Tribunal Constitucional. Y ahí serán muy importantes los argumentos que se escribieron en esos dos votos particulares que presentaron las dos magistradas que se oponían a la condena del fiscal. Catedrático del Constitucional, señor Urías,
¿Esto cae? ¿Esto en el Constitucional cae? Pues posiblemente sí, pero hay que matizar mucho el hecho de caer, como decís vosotros. A ver, el Tribunal Constitucional no puede decidir si el fiscal es culpable o inocente. Solo puede decidir si en el proceso se han vulnerado sus derechos fundamentales. Posiblemente decida que sí, porque hay muchos indicios, pues porque se ha invertido a carga de la prueba, la presunción de inocencia, el derecho al juez imparcial, los mismos jueces que instruyeron o que revisaron la instrucción han juzgado, por el principio de tipicidad. Hay muchos motivos de vulneración de derechos. Pero eso no quiere decir que el Tribunal Constitucional pueda decir que el fiscal es inocente. Y el tribunal tiene una pequeña trampa que ha metido en la sentencia para el caso de que esto suceda. Porque la difusión de la nota de prensa, que está metida con calzador, que no tiene una argumentación jurídica, dice se inventa la unidad de acción, pero evidentemente contar en una nota de prensa algo que ya se sabe nunca puede ser delito de divulgación, no se divulga nada. Pero eso está metido porque se sabe que la nota de prensa la redactó el fiscal general. Entonces, en caso de que se tumbe toda la sentencia respecto a la culpabilidad, digamos en cuanto a la filtración, el Tribunal Supremo siempre le va a quedar la opción de decir, en todo caso, el fiscal ha reconocido que él escribió la nota, no hay duda de prueba, la nota es delito, pues pa'lante, como dice Mar. Pa'lante. Joaquín Urías, cuídese, gracias, un abrazo. El lenguaje es aceptable en un responsable político que además se ha visto directamente afectado por la sentencia de ayer. Yo me tiré la tarde de ayer leyendo la sentencia, me eché una tarde. Y todos. Lo que veía, porque sé leer, son dos cosas. Lo ha hecho el juez Baltasar Garzón en primera instancia. Primero, los indicios no se prueban. Quiere decir, no hay pruebas durante toda la sentencia y de hecho lo dice. Es decir, son indicios basados en testimonio. Y a mí lo que me preocupa, y voy a poner encima de la mesa, es un hecho más que dice la sentencia, que a mí me tiene muy preocupada, y es que como hubo periodistas que durante el juicio oral dijeron que ellos habían recibido la filtración, pero que no venía del fiscal general del Estado ni de la Fiscalía General del Estado, lo que hace la sentencia es apartar los testimonios de los periodistas como testimonios creíbles. Y eso sí que me preocupa. Es decir, la sentencia dice en determinado momento que la protección del secreto profesional hace menos creíble la palabra de un periodista en un tribunal. Y a mí eso me parece terriblemente preocupante. Hoy se está leyendo esto como golpismo judicial, están diciendo los socios del gobierno. Muy rápidamente. Perdona, Luis. No, adelante. Muy rápido. Yo ese tipo de expresiones, o sea, que saliera anoche el presidente del gobierno como salió, sinceramente, no creo que fuera demasiado acertado. Que salga el jefe de gabinete de Díaz Ayuso como sale en redes sociales, por supuesto, tampoco. Hay que ser inteligente cuando pierdes o cuando ganas. Pero yo expresiones tipo golpismo judicial, cualquier sentencia se puede criticar, faltaría más, como lo ha hecho Garzón ahora mismo, o cualquier otro que esté a favor, me da igual, en cualquier caso. Pero esas acusaciones, golpismo judicial, guerra civilismo, el fascismo de los jueces, ¿qué quieres que te diga? Yo al Tribunal Supremo le tengo mucho más respeto, diga lo que diga. Yo, Ángel, sin embargo, lo que diga Miguel Ángel Rodríguez a partir de las 5 de la tarde, da igual. Y estos tweets son de las 5:40 y tal. Y de verdad lo digo, porque en fin, es un señor, hay que recordarlo, que fue detenido por conducir con altas dosis de alcoholemia, etcétera. O sea, yo a partir de las 5 de la tarde lo que diga este señor, que efectivamente va con pa'lante, no sé qué, tal, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, me parece poco golpismo judicial. Yo creo que esto es un golpe de Estado difuso y muy real y muy grave. Yo recuerdo, porque conviene recordarlo, que el origen de todo esto es un tipo que se lleva, un paisano, como dijo su novia, que se lleva 2 millones de euros en plena pandemia. Un segundo. Un caso con Hacienda que le va a caer un momento. Se lleva 2 millones de euros con mascarillas. Cuidado, 2 millones. Que claro, parece que al final no. 1. 2. Defrauda 350.000. 2. Tercero, cuando alguien se entera de que le está persiguiendo a la agencia tributaria, se monta un pedazo de bulo de narices reconocido por la propia sentencia en el que participa el jefe de gabinete, un funcionario público, jefe de gabinete, y monta un tinglao espectacular, un bulo que publica un periódico importante de información nacional en portada. Y a partir de ahí el fiscal, me corregirá el juez Garzón si me equivoco, el fiscal general del Estado tiene una responsabilidad atribuida en el estatuto fiscal que es la comunicación de los procesos. Es decir, tiene la responsabilidad de explicarle a la ciudadanía
las cosas que considera que deben ser conocidas. Hoy, y el resultado al final es que paga el fiscal general del Estado por una pandilla. Estás mezclando cosas. Ah, sí, estoy mezclando cosas, vaya por Dios. Madre mía. Al final de todo esto, en una sentencia cogida completamente por los pelos, no, cogida por los pelos, no, un adefesio de sentencia diciendo que el fiscal estoy de acuerdo con lo de los pelos, diciendo que aquí ha filtrado el fiscal o su entorno, dice literalmente. O sea, que da igual si ha sido el fiscal o su entorno. Terceros. Da igual. O terceros. Y haciendo referencia luego a una nota de prensa que ya se había descartado como decisiva. Es una vergüenza, hombre, es un golpe de Estado difuso. El señor Garzón, Baltasar, queridísimo, no lo puede decir y ni lo puede decir el gobierno. Pero yo lo digo porque sí, porque es un golpe de Estado, es una ofensa. Es una ofensa para el sentido común de la ciudadanía. El gobierno ya lo ha dicho. Que el Tribunal Supremo, una mayoría de la sala del Tribunal Supremo, se haya atrevido a mandar a este señor, a inhabilitar a este señor, que es un hombre honrado, como todo el mundo sabe, lo sabe todo el mundo, hasta sus Baltasar críticos. Garzón, brevísimo, porque vamos a dar los detalles de esta sentencia. Estamos hablando de ese escrito, vamos a leerlo. A mí lo que me parece es que se produce en la sentencia, hay muchas cosas que decir de la sentencia, pero se produce una inversión encubierta o tan no encubierta de la carga de la prueba. Es que lo que le dicen al fiscal es que tenía que haber hecho cosas. No, lo que tiene que hacer es el instructor instruir y el juicio probar. Y si no tienes prueba directa, no puedes hacer una hipótesis circular. Es decir, me voy a la otra, a la indirecta, pero no doy alternativas. Vamos a Si leerlo. optas por eso, tienes que explicarlo y ese es el problema. Vamos a leerlo, porque esto es lo que tenemos ahora mismo. Esta es la sentencia, estos son sus dos argumentos y luego sus tres saltos al vacío en la lógica, porque hay tres triples desde 7.25. Esto es lo que tenemos. Primero, primer argumento. Dice la sentencia que el fiscal general del Estado tiene un deber reforzado de reserva y que, por tanto, cualquier confirmación de datos que salga en nota de prensa o que salga de la oficina es su responsabilidad. Uno, primer argumento. Y segundo argumento, deber de confidencialidad que no desaparece por el hecho de que haya sido publicado esto. Es decir, lo que dice el Supremo es que González Amador esté firmando un pacto con Hacienda, no permite que el fiscal confirme ese pacto con Hacienda. Así que, sea por llamada o sea por nota, las dos cosas dice el fiscal. Él dice es inocente, el Supremo dice por las dos se le condena, esas dos cosas le hacen responsable. Estos son los dos argumentos del Supremo. Pero a partir de aquí hay tres saltos en la lógica, tres triples muy considerables. El primero es el de queda como hecho probado que fue el acusado o una persona de su entorno inmediato quien filtra a la cadena SER. ¿Cómo que el fiscal o una persona de su entorno? Si es el fiscal, se condena al fiscal. Si es otra persona, no se puede condenar al fiscal. ¿Quién ha filtrado aquí? El Supremo dice literalmente esto, un acusado o una persona de su entorno. Este es el primer salto en la lógica. No es lo mismo, pero se condena al fiscal general del Estado. Segundo salto en la lógica. Se asumen contactos que no se prueban. ¿Dónde está la llamada en la que Álvaro García Ortiz filtra? Lo que se dice es esto, que hay una comunicación de la cadena SER al fiscal, que no se consigue establecer esa llamada, 4 segundos después salta un buzón de voz, pero a partir de ahí dice, llama sumamente la atención y es sugerente de otra comunicación personal, indiciaria de contactos posteriores. El Supremo literalmente se inventa, sin tener ninguna prueba, que el fiscal ha descolgado otro teléfono y ha llamado a un periodista, o que ha habido mensajes a través de otras personas. Nada de esto está probado. Este es el segundo triple, el segundo salto en la lógica de todo esto. Y nos queda un tercero, y es el de la inversión de la carga de la prueba. Porque lo que reprocha el Supremo es que haya borrado su teléfono. Y lo que se dice es, cuando el borrado del teléfono es voluntario y consciente, esto, cuando no se practica de forma selectiva, sino integral, es una prueba incriminatoria. El Supremo da la vuelta al procedimiento que en España rige, el de que hay que probar la culpabilidad. Uno no tiene que probar su inocencia.
Estos 3 saltos al vacío del Supremo hoy están planteando todo tipo de cuestiones. Y una conclusión, ha ganado la mentira. Porque esto es lo que se reconoció en el tribunal. Que todo lo que se había dicho en los periódicos, lo que había dicho Miguel Ángel Rodríguez, todo era mentira. Mentira porque tenía ganas. Eso no es información. Es que tengo el pelo blanco. Quiero decir que llevo muchos años en este ámbito y puedo intuir, colegir, adivinar qué está pasando en el mundo político, sobre todo con un órgano tan respetable como el Ministerio Fiscal. Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional. ¿Qué está? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un saludo, gracias. Hay una imagen más y hay una cuestión más que plantea dudas sobre todo esto. Y es la estrecha relación entre los magistrados que condenan y una de las acusaciones, el Colegio de Abogados de Madrid, donde quienes condenan imparten. Pero es que hay otra estrecha relación y es la de la perjudicada Isabel Díaz Ayuso y ese mismo Colegio de Abogados, que acaba de recibir la concesión de una universidad. Después del caso, el ICAM consigue una universidad de Derecho para poder impartir grado y 3 másters, una mina de oro. Fueron una de las piezas clave en el juicio contra el exfiscal general. Sin confidencialidad no es posible ejercer una defensa libre. Como acusación popular, el Colegio de Abogados de Madrid se posicionó muy cerca de González Amador, el novio de Ayuso. No era preciso revelar el contenido literal de aquellos correos. Son palabras de Eugenio Ribón, decano de la institución, que pedía 4 años de cárcel para García Ortiz. Y tras el juicio, días antes de conocer la condena, el ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid consigue un hito histórico a cuenta del gobierno de Ayuso. El ICAM se convierte en centro universitario adscrito a la Complutense, el primer colegio profesional en España en conseguirlo. Así lo autoriza el gobierno de la Comunidad de Madrid el 11 de noviembre. Pero la CAM no siempre lo vio positivo, según El País. El Colegio de Abogados de Madrid impartirá titulaciones con la Complutense pese a serias objeciones de instituciones del gobierno de Ayuso. Varios informes de organismos dependientes del gobierno madrileño mostraban sus dudas sobre esta operación. La primera en hacerlo, según apunta Cadena SER, fue la Agencia Madrileña de Calidad Universitaria. Avisó de que el Colegio de la Abogacía no podía impartir grados universitarios por ley y apuntó a un conflicto de intereses. La segunda, la Abogacía General de la Comunidad, que también aseguró que el ICAM no podía convertirse en centro universitario en base a sus estatutos. Unos estatutos que el Colegio de la Abogacía de Madrid cambió hace unos meses, esquivando así la ley estatal. Nadie está por encima de la ley. Pero hay más. Según informa El País, la propia Consejería de Educación del gobierno de Ayuso planteó en febrero de este mismo año dudas sobre la viabilidad económica del centro, una concesión que ha generado polémica y que hace preguntarse, ¿es casualidad o causalidad? Y hay respuesta del gobierno de Ayuso. ¿Qué dice la Comunidad de Madrid, Collantes? La Comunidad de Madrid, Javier, asegura que este es un proceso que se iniciaba en 2023 y que cumple escrupulosamente con la normativa vigente. Por su parte, el Colegio de Abogados asegura que esto ha sido una trayectoria de largo recorrido, sustentada en informes académicos y que todo está en orden. En fin. El que pueda hacer que haga. Exactamente, el que pueda hacer que haga, y evidentemente yo creo que la señora Ayuso, si no fuera por su hipérbole y su abrupto constante y tal, a lo mejor tenía que dar alguna explicación más de esto, ¿no? Tanto llenársele la boca de dictadura, tiranía, etcétera, etcétera, pues a veces causa un poquito de sonrojo, ¿no? Yo quería señalar aquí una cosa, y es que curiosamente para ella el Tribunal Supremo señala en la sentencia que su novio no puede obtener rendimiento defensivo de esta sentencia. Es decir, que la causa contra el presunto defraudador González Amador va para adelante. Hombre, claro. Alegrémonos. Claro, como porque, tiene que ser. Porque tiene Sí. toda, al 99,9%. Ella no creo que se alegre tanto, Para poder no tener que decirlo de presunto, al 99,9% ese señor es un ladrón.
o un defraudador. Con lo cual, me alegro mucho de que el Supremo ponga esa salvedad. Quiero decir una cosa sobre la sentencia, teniendo en cuenta, 1, que no soy jurista, 2, no soy periodista de tribunales, 3, me voy a dedicar solo a comentar. Estoy completamente de acuerdo con Luis Arroyo en que es un desastre de sentencia, en lo que yo entiendo. Arroyo dice golpismo judicial. No, en eso estoy de acuerdo en eso. Difusos, no en lo demás. Ramón No en lo Cotarelli. demás, estoy de acuerdo con Luis en eso. Estoy de acuerdo con el catedrático Joaquín Urías en que a mí tampoco me importa nada el convencimiento del tribunal. Nada. Pero mi convencimiento desde antes de que empezara, de imputaran al fiscal, durante el juicio y después, es que ese señor es tan culpable de la filtración. Lo que pasa es que no se ha podido probar. No se ha podido probar. Entonces, y se han saltado Un momento, el dejadme indubio terminar. correo, ¿no? Termino. Se lo han Que yo soy saltado el indubio que yo soy correo. periodista y yo no soy jurista. Entonces, yo estoy totalmente seguro, convencidísimo de que ese señor es culpable y que se metió en una pelea política absurda y que fue más sanchista que Sánchez. Error por su parte, pero me apena muchísimo y me da muchísimo miedo que el Supremo, si no estoy equivocado, se haya saltado todo lo que yo creo que se ha saltado para condenarlo, porque tenemos un lío entonces. Un lío sin...